Bien, recibimos ahora a Claudio Boada, que es el director de Usuarios y Consumidores, para hablar de temas que tienen que ver con uno de las cuestiones centrales de esta semana, que va a ser la inflación de agosto, que va a dar a conocer el INDEC este miércoles. Claudio, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Por ahora tenemos la referencia de la ciudad de Buenos Aires, que la inflación ha sido del 10,8%. ¿Estaría en un número similar lo del miércoles? ¿Qué estiman? Bueno, en realidad nosotros no tenemos forma de, no hacemos relevamientos de tal magnitud como para poder hacer estimaciones de precios. Lo que sí entendemos claramente que va a ser un número alto. El último mes había tenido una pequeña baja, un 6%, venía de... pero el número está siempre alrededor del 7, 8, 6 y pico. Tal vez este menos una sorpresa con un número más alto. Y cuando se hizo el presupuesto el año pasado había una estimación presupuestaria del 60% de inflación, y ese 60% que estimaba ya se consumió con los números hasta julio, ¿no? Digamos que es una situación, el tema de inflación es una situación sumamente preocupante, no solamente para las asociaciones de consumidores, para la gente en general, ¿no? O sea, realmente esto de cobrar un sueldo y que cada día vos veas que te alcance menos, es un tema crítico en la Argentina de hoy, Argentina electoral y Argentina de la vida que tenemos que vivir todos los días la mayoría de los habitantes, ¿no? Claudio, hay unos parámetros que se van manejando, ¿no? Desde lo que es la macroeconomía y la microeconomía, pero el bolsillo de la gente es el parámetro que vive el ciudadano de a pie día a día, ¿no? ¿Cuáles son los rubros, Claudio, para vos tal vez más afectados en lo que va del año y de cara a lo que resta del año, ¿no? Sí, mientras nosotros vivimos mucho tiempo con que la preocupación eran las boletas de los servicios públicos, creo que la boleta en sí misma de los servicios públicos dejó de ser una preocupación, a pesar de los grandes aumentos que tuvimos los últimos tiempos, pero el tema de los alimentos y el tema de los productos de higiene personal y limpieza son los rubros por donde dan vuelta. En realidad no hay un análisis de otra cuestión, porque está tan mal la situación, es que la gente, estamos en economías de subsistencia, la mayoría, un gran porcentaje de la población, podemos hablar de más de un 50%, cuando hace sus estimaciones piensa en comer y piensa en los productos de limpieza y hasta ahí nomás. Entonces, nadie mide cuánto aumentaron los libros, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque tanto el esparcimiento como la lectura, como libros de estudio, tendrían que formar parte de este análisis, pero la situación es tan crítica, no de ahora, de años, la situación es tan crítica que cuando hablamos de inflación hablamos de las cosas más básicas para vivir, ¿no? Mientras que tenemos un sector importante de la población que puede hacer compras cada 15 o 20 días en alguna gran cadena, en un supermercado o en lugares que ahorra dinero, tenemos más de un 50% de la población que vive el día a día, y que compra todos los días y que paga más caro, porque el negocio del barrio, el almacén o el pequeño bolichito, ¿no? Porque no son a veces el kiosco que vende también fruta o también productos de almacén, ahí se paga más caro. Claro, ¿tienen ustedes hecho algún estudio de qué diferencia hay entre las grandes cadenas y el pequeño comercio? Mira, hay una gran diversidad de precios, y en las mismas cadenas tenemos gran diversidad. Yo voy a decirte la diferencia, pero voy a hacer algunas aclaraciones, ¿no? Porque los negocios barriales son víctimas de este proceso de concentración económica, donde quienes manejan son las grandes corporaciones. Ellos también son víctimas. Y en algunos barrios nosotros vemos economías de subsistencia, en almaceneros, en verdulerías, en pequeños lugares, donde hasta sería si ponemos la inflación en términos de guerra, que en algún momento se lo mencionó, la guerra de un pobre con otro pobre, ¿no? O sea, ¿quién es una puja entre ellos dos? Pero realmente no se paga más caro, a veces hasta el 50-60% de los productos en el barrio, así que pensá
que aquel que tiene menos capacidad económica, aquel que no tiene trabajo, aquel que vive una changa, aquel que cartonea o que tiene un sueldo que apenas le alcanza, está pagando 50 o 60% más caro los productos que el que tiene posibilidad de ir con su coche, ir a un supermercado y comprar en un supermercado o mirar precios mayoristas. Por supuesto que el consejo es que a cualquier persona que pueda, vaya a un negocio mayorista, vaya a una cadena de supermercados y mire, porque no es lineal, no siempre es más barato. Y tenemos también el caso de que las grandes cadenas son más caras en los barrios populares. Y entonces, ¿por qué una gran cadena vende en un barrio popular más caro? Porque sabe que la persona de ese barrio no tiene la posibilidad de ir buscando, no hay tanta competencia, compra lo del día y no tiene la posibilidad de irse con su coche a otro lado. Entonces, vos te llama la atención que una gran cadena de supermercado, en Recoleta los precios son más caros que en La Matanza al fondo, por ejemplo. Entonces uno dice, es perverso, pero bueno, la perversidad del sistema... ¿Cómo? Y arbitrario. Y arbitrario. Pero el precio no es los costos más ganancia razonable. El precio es pura especulación. O sea, ¿cuánto te puedo cobrar? Esa es la verdad. Claudio, se vienen nuevos anuncios, medidas por parte del gobierno. ¿En qué clave se lee desde su sector? Creo que más allá de que grandes sectores no estamos de acuerdo con el desempeño del gobierno nacional, creemos que las medidas que llevó adelante son las necesarias creemos en una economía que tiene que tener una regulación, que tiene que tener una protección para los sectores más desamparados, que no puede haber libertad de mercado para todo. Ahora se dice, bueno, si te falta plata, vende un órgano, si te falta plata... Bueno, que el agua tiene que ser totalmente... Nosotros estamos, en realidad, y esto lo venimos sosteniendo, hemos escrito en libros y hemos escrito en artículos y lo hemos dicho, no estamos de acuerdo con la mercantilización extrema, la mercantilización de todas las cosas, que el mercado soluciona todo. Contrariamente, el mercado no soluciona todo, le soluciona el problema a aquellos que tienen mucha plata y los que no tienen plata lo sufren. Y mirando las medidas, creo que nosotros necesitamos realizar un apoyo a estas medidas, pero siempre aparecen contramedidas. Las grandes corporaciones fuerzan al gobierno a llevar a lugares en los cuales hace ineficaces sus propias medidas. Entonces, acá estamos en esa gran batalla, ¿no? En esa gran batalla de las mayorías populares con sectores de concentración económica que manejan y condicionan aún los resultados de las propias medidas del gobierno. Por ejemplo, hablemos de las devaluaciones. Las devaluaciones no son algo que los gobiernos hagan con alegría, porque les conviene, sino porque son forzadas por el mercado a llegar a ese límite en el cual no queda más remedio que hacer una devaluación. Y la verdad que la devaluación perjudica a muchos, y ahí nombraría que perjudica a la población en general, a los trabajadores, a los emprendedores, a las empresas recuperadas, a las cooperativas, al pequeño comerciante, al negocio de barrio, y hay muy pocos grandes corporaciones, donde en estas grandes corporaciones casi los gerentes financieros son más importantes que el gerente de producción. Claro. Esos son los beneficiados con estas devaluaciones. Entonces, también ojo a los consumidores cuando estamos en un barrio y tenemos ese tironeo con aquellos que también son víctimas como nosotros de estas operaciones económicas. Gracias, Claudio. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Un gusto. Claudio Boada, el director de Usuarios y Consumidores.